Hola, soy Lilian Rebollo de Arquitectura para Todos. Soy Alfredo Cano de T3Arc. Hola, soy Sergio Salas de AIC Arquitectura. Hola, soy Luis Gordoa, fotógrafo. Hola, soy el arquitecto Chucho Gómez Fierro, Capital, Arquitectura y Diseño. Hola, soy Juan Pablo Rábago de Petrama Arquitectura. Como 3 o 4 semanas he estado hablando con Rodrigo y una profesora de él que le está coordinando su doctorado le regaló un compendio que hicieron en el 2010 sobre la historia regional de Morelos. Curiosamente, esa historia regional de Morelos, ese trabajo que son 12 tomos, es la historia más grande y más completa de todos los estados de la República. Nunca se había hecho una historia regional tan importante. Entonces, un poco hablando de esto, le dije, bueno, ¿y cuál es la importancia, ¿no?, que tiene Cuernavaca, que tiene Morelos? Y es muy chistoso porque ahora justamente él está investigando pues, toda la parte de tributos y toda la parte de impuestos en el siglo XVI y XVII, y desde las primeras épocas de la colonia, lo que es el Valle de Cuanáhuac se empieza a constituir como un lugar no de descanso, sino muy importante de comercio. Entonces de repente se dan cuenta los españoles que necesitaban un lugar entre la costa y la Ciudad de México. Claro, y también sí voy a hablar un poquito de esta parte precolonia, que esta ubicación también fue muy importante para la caída de Tenochtitlan, ¿no? Porque era el último eslabón. Entonces sí fue necesario pasar por aquí, terminar pues con lo que estaba establecido para poder cumplir ese cometido. Y bueno, también aprovechar las virtudes, ¿no?, que este lugar ofrecía en cuanto a ubicación y clima. Sí, yo creo que la parte climática de Cuernavaca es fundamental. Yo creo que en los últimos 25 años ha cambiado un poco, pero la combinación de tener la sierra del Chichinautzin, ¿no?, que es una sierra alta de coníferas, y luego tener esta parte de transición que es una selva, y estar entre las dos sierras, que es la del Chichinautzin y la de Guerrero, hace que Morelos sea como una especie como de embudo, valle muy muy grande, receptor tanto de los vientos del Pacífico como que de toda la humedad que viene del Pacífico. Entonces esto hace un laboratorio impresionante, ¿no? Exacto. Digo, lo que tú decías, Pablo, es cierto, ¿no? Tú, cualquier cosa que tú plantes, que avientes literal, ¿no? Literal. De hecho, crece. Yo creo que muchos de los árboles, frutales y muchas plantas que nosotros creemos que son nativas, vienen del sureste asiático, ¿no? Sí, que llegaron en barco, que literal fue como un laboratorio. El clima, la ubicación, las lluvias, todo esto hizo que ese laboratorio explotara, ¿no? Y ahora toda esa diversidad de árboles, vegetación, plantas, pues de aquí para todo el país, ¿no? Entonces es muy importante. Fíjate que hay 2 ciudades en la República que cada 2 años su área verde se duplica. Y cada una está, de repente está en primer lugar y luego la otra. Una es Cuernavaca y la otra es Jalapa.
O sea, nosotros cada 24 meses duplicamos nuestra área verde, sin ningún plan, ni sin ningún preocupación del gobierno, ni nada. O sea, En automático. en automático, Cuernavaca duplica su área verde. Claro, y creo que es consecuencia de su topografía, ¿no? Lo que hablábamos, su conformación de barrancas en el sentido norte-sur, que de alguna manera ha protegido el crecimiento hacia el poniente y lo lleva igual norte-sur y hacia el oriente, pero le da también esta característica pues, de diferencia en este territorio de la ciudad de Cuernavaca, que puede haber una variación hasta de 5 grados si estás en el norte o vas al sur, ¿no? Me ha pasado mucho que salgo de la universidad con lluvia, el carro mojado, llego al sur y hace un calorón, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos ese microsistema o macro que funciona de maravilla. Lo que pasa es que sí hay una diferencia muy fuerte de pendiente. O sea, en la parte norte de la ciudad estamos como a 1200 metros. Y ya cuando estás por Paraíso, ya estás sobre los 700. O sea, realmente todo lo que es el Valle de Cuenáhuac es una gran plataforma que lo que hace es jalar todo el agua que viene desde el Chichinautzin hasta prácticamente Jojutla. No, y además este tema, por ejemplo, estas barrancas, cómo nos trae ese aire fresco, sirve como un embudo, digamos, de alguna forma, para transmitir este clima, ¿no? Que viene del norte. Y también esta misma topografía, cómo nos ayuda a nosotros en la arquitectura a que no sea una ciudad, que no es una ciudad plana, que se adapta, nos forza, ¿no? Nos obliga a adaptarnos a esta topografía. O sea, no podemos luchar contra la topografía y tenemos nosotros que adaptarnos. Nos da esas virtudes, esa vegetación, ese clima y como dices, esa ventaja de que estás en una altura, estás en otra, ¿qué te beneficia más como persona? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde te gustaría estar? Zona norte, zona sur, el centro, ¿no? Y cómo la experiencia es diferente sensorialmente. Sí. No solamente la arquitectura no se puede repetir, sino que además, si no haces caso a la geografía de Cuernavaca, tu arquitectura se vuelve prácticamente invivible, ¿me entiendes? O se hace totalmente húmeda o totalmente fría o totalmente caliente, ¿no? Entonces, sí hay una cierta aproximación hacia la geografía y hacia el clima, pero que es muy regional dentro de la misma ciudad, que no pasa, por ejemplo, mucho en Veracruz, ¿no? O sea, Veracruz lo que pasa es que, por ejemplo, prácticamente todos los ambientes son refrigerados, ¿no? O sea, ahí no hay de otra. O sea, lo que vas a construir tiene que estar refrigerado. Y aquí no, ¿entiendes? Aquí realmente tú puedes estar jugando con esa parte, digamos, ecológica. Y yo creo que por eso también es muy importante toda la arquitectura que se ha dado, porque al final de cuentas la parte ecológica no la puedes olvidar. Yo creo que es una labor muy importante de nosotros analizar muy bien el sitio y no solamente decir, pues ya en Cuernavaca es un estilo o es una forma o es algo que responde. Depende mucho de la ubicación de Cuernavaca, ¿no? Entonces, la orientación, qué tienes en tu entorno, si estás cerca de una barranca o no, ¿no? Todo esto es como algo que tenemos nosotros que estar respondiendo constantemente y como dices, siempre es diferente. Sí, ahorita que hablamos de la palabra estilo, hubo un tiempo en el que estaba como de moda el estilo Cuernavaca, ¿no? Sí. Que justamente era este estilo que tenía una gran influencia de lo que sucedía en la ahora Ciudad de México, que a su vez tenía una influencia internacional con este estilo francés, pero la peculiaridad aquí es precisamente que se adaptó al clima, ¿no? Entonces esas variaciones de ese estilo en este sitio, en este territorio, le dio pues ese nombre, ¿no? Que mi papá tenía unos libros muy viejos que se hicieron en los 40s
que se llamaba, que eran 3 libros que como que en su tiempo fueron icónicos, que se llamaban Arquitectura Colonial y Arquitectura Mexicana, y otro se llamaba Casas Mexicanas. Y en esos libros estaba fotografiado algunas cosas de Taxco, otras cosas de San Miguel de Allende, pero básicamente los libros eran fotografías del Cuernavaca de los 40s y de los 50s. Hablando sobre estos patios, ¿no? Porque son las mañanitas, ¿no? Es de arquitectura, digamos, estilo Cuernavaca, de alguna forma, ¿no? o que refleja eso que dices, ¿no? ¿No? El tener la casa que tiene que estar girando alrededor de un patio, que no es el patio sevillano, exacto, no, sino es más bien es un jardín amurallado en donde en las colindancias ponías los chocolateros, ¿no? Exacto. Son miradores. Los miradores, ¿no? Miradores. O ponías simplemente una terraza, porque el jardín era lo más importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, la vida en Cuernavaca se hacía en esa época de casa en casa. O sea, tú sabes la ciudad nada más para moverte de una casa a otra casa, porque ibas de jardín en jardín. Pero creo que estas características que hablamos del estado y de la ciudad de Cuernavaca sí le dan a esta zona una cierta vocación vacacional, ¿no? Un poco relajado, de vivir, pues sí, de vivir en el exterior, de recorrer el territorio, porque al ser esta ciudad, esta topografía, sobre todo en la ciudad, pero sí Morelos es un valle que está rodeado de montañas, y tenemos presencia también de muchos sitios arqueológicos importantes que nos hace pues voltear a verlos, ¿no? Siento que la mirada va mucho hacia el exterior, pero sigue siendo nuestro propio territorio. Pues mira, yo de la historia no puedo hablar mucho porque puedo hablar desde mis abuelos, ¿no? Yo soy de aquí, de Cuernavaca, toda la vida, pero lo que me comentaban mis abuelos, mis papás, es todas las se puede decir, las personalidades que vivieron aquí en Cuernavaca. Shadirán, Frida, que estuvo aquí, más que nada por lo que es Cuernavaca, ¿no? El clima, que es lo primordial, los paisajes, y siento que desde ahí Cuernavaca fue muy importante en las cercanías de México, Puebla, Guerrero, que era como un punto de reunión, ¿no? Fines de semana para toda la gente. El boom, como lo platicábamos hace rato y también lo decía hace rato Luis, de todos los que han venido, ¿no? Y de todos los que han vivido en Cuernavaca, obviamente tiene que ver con su clima, con la posición geográfica dentro del país, y culturalmente pues, se da a partir de lo que platicábamos, ¿no? Del maximato, de cuando Elías Calles se viene para acá. Exacto. Y después está también el presidente Lázaro Cárdenas, que es el que funda todo Palmira. ¿No? Todas esas partes del sur de la ciudad, y se da el crecimiento, y entonces urbanísticamente ya viene entonces la intervención de grandes arquitectos, ¿no? Como aquí el mercado que tenemos de Mario Pani. El kiosco de Eiffel. El kiosco de Eiffel. Exacto. Y todo. ¿Cómo bueno, pues muy cerca de aquí está el lugar en donde Malcolm Lowry escribe Bajo el Volcán. Exactamente. ¿No? Y si nos acordamos de esta novela, pues habla de la Cuernavaca lluviosa en un tránsito del Casino de la Selva hacia el centro y todo lo que pasa, ¿no? Claro. Cruzando los pueblos. Eso es lo que creo yo que ha hecho que Cuernavaca de alguna manera siga manteniéndose en un nivel cultural. Sí, bueno, sin embargo también podríamos pensar mucho antes cómo se genera alrededor de Cuernavaca y en Cuernavaca mismo la importancia que tenían los ingenios azucareros, por qué es que inician a construirlos aquí y la importancia que tenía la tierra para que funcionaran, y no es más que la razón por la que en Cuernavaca se vive bien. Entonces, para mí, pues no soy historiador, pero para mí la historia también es mis abuelos. Claro. O sea, para mí el hecho de Cuernavaca
ser una ciudad donde se vive también mucho adentro de las casas, adentro de los muros, no necesariamente en la ciudad. Yo no la vivo como tal tanto en la ciudad, sino dentro de las casas, en un sistema familiar que disfruta del jardín, disfruta del clima, disfruta de las condiciones que te ofrece Cuernavaca geográficamente. Bueno, me parece que es riquísimo culturalmente, históricamente, cómo ha sabido la gente disfrutarlo, cómo ha sabido disfrutar de un patio, disfrutar de una alberca, disfrutar de una comida familiar. Y bueno, también hay estas muestras de arquitectura a la mitad de la ciudad, estos trayectos como el que hablas, que hemos de rescatar, pero sobre todo rescatar este clima. O sea, no podemos seguir trabajando en contra de él. O sea, tenemos que seguir permitiendo que esta tierra fértil florezca, que esta tierra fértil siga funcionando y siga generando esta oportunidad para nosotros vivir mejor. Claro. Y eso creo que es a lo que no le estamos poniendo atención. Y siento que, aparte del clima, perdón que te interrumpa, también rescatar barrancas, que Cuernavaca, claro, Morelos ha sido como un... Es el pulmón. Exacto, entonces... Es lo que genera el clima. Ha habido muchos proyectos, desgraciadamente se han culminado 0 o 1 cuando mucho del rescate de las barrancas. Siento que si hacemos el proyecto o proyectos que siempre han tenido en mente todos los gobiernos que han pasado, de rescatar las barrancas, de rescatar los corredores que tenemos, cosas históricas que todavía sobreviven, como los lavaderos, como Palacio Cortés, que ahorita está abandonado, lleva más de un año cerrado. Entonces son cosas que siento que Cuernavaca las ha descuidado. Todos, estoy seguro que todos tenemos en Cuernavaca relación con alguna barranca, sí, ¿no? O vivimos en una barranca, o trabajamos en una barranca, exacto, o hacemos algún tipo de actividad cercana a una barranca, y creo que sí, como bien dices, Chucho, que hubo un proyecto a finales de los años 90 que se logró muy bien con la administración de aquel momento, que es este paso, ¿no? Este paseo ribereño le habían llamado, en la barranca de Manalco. De Manalco, sí. Y que ahorita, pues bueno, ahí está, no sé qué tan activo sea. Hubo un momento en el que fue muy peligroso, pero si arrancamos por utilizar nuestros sitios de actividad, ya sea casa, lugar de trabajo o de alguna otra actividad, que esté vinculada directamente con la barranca, claro, y empecemos por ahí, pues entonces yo creo que podemos todos rescatar. Poquito a poco nos vamos a ir yendo así, ¿no? Claro, sí, poder rescatarlo. Y bueno, volviendo un poco a la ciudad, es una ciudad que tenemos que poder hacer caminable, necesitamos poderla caminar, necesitamos poder aprovechar ese clima. Sí. En realidad, ustedes que están más en el centro, pues viven en ese cuarterón y puedes caminar en ese cuarterón, pero yo salgo a mi calle y no hay ni banquetas. Claro. ¿No? Y muchas otras lugares, colonias que están pues aisladas, cerradas, que son privadas, que sí son hermosas para caminar, pero que no están accesibles a todos, ¿no? Creo que deberían de ser más esos lugares accesibles, o las partes que no son accesibles deberían estar protegidas, cuidadas y trabajadas para que sean peatonales, para que la gente disfrute de salir a este clima y disfrute de una buena lluvia cuando lo está haciendo, porque es una bendición que nos llueva tanto de repente también. En fin, creo que si el tema es historia, creo que la historia es cómo se funda una ciudad a partir de su clima, claro, y de la bendición de su tierra, ¿no? Para sembrar, para cultivar, para poder florecer árboles, todos estos viveros que tenemos. O sea, yo no conozco una ciudad que tenga tantos viveros, no la he visto. Sí. Y yo para llegar a mi casa paso por un kilómetro de viveros, que es una maravilla. Sí. Entonces, tratar de evitar, primero, que no se vayan esos viveros, por ejemplo. Segundo, que los puedas visitar, peatonales, no sé, creo que hay muchas posibilidades de qué hacer para evitar continuar con un deterioro o que las siguientes generaciones ya no lo vean, ¿sí? Si lo han visto históricamente, continuar con eso, exacto, continuar buscando que lo sigan valorando y ir en ese sentido, ¿no? Y yo creo que un poco el resultado de esto que decías tú al inicio, Alfredo, de que Cuernavaca sí es intramuros, ¿no? Es mucho la vivencia, ¿no? Hay de hecho una frase que dice, ¿no? Cuernavaca es detrás de sus bardas. Exactamente. A la postre creo que ha sido un
pues una lástima que se siga viendo de esa manera, porque entonces nos hemos privado mucho de tener buen espacio público. Sí. No existe el espacio público en Cuernavaca. Ni siquiera hay esas casas que había antes. Claro. Ahora las tiran con todos sus árboles y hacen fraccionamientos de terrenitos de 200 metros que vivimos ahí terriblemente. Y como comentabas, yo creo que el primer cuadro de Cuernavaca, hasta hace poco tiempo, lo están levantando. Es algo que está bien, que lo están haciendo bonito, como era antes. Fíjate estaba totalmente olvidado. La última intervención que le hicieron a Plaza de Armas, a mí me pareció muy, muy interesante y muy bien lograda. Porque no fue ponerse a poner espejos de agua y quitar el puente, ¿te refieres? Quitar el puente, pero además el trazo que hicieron, que es completamente directo del kiosco al Palacio de Cortés, y cómo se divide. Hicimos un paseo con el arquitecto proyectista, y cómo divide y hace la Plaza de Armas absolutamente democrática. Claro. En el lugar donde se puede jugar y en el lugar donde se puede manifestar y en el lugar donde puedes vender, ¿no? Y claro, ser comercial y solamente estar. Y como dice el arquitecto, lo hizo el proyecto se hizo peatonal, lo hizo para que la gente pudiera estar caminando, pudiera estar disfrutando, porque antes era como cerrado, eran dividido, era todo, y ahorita yo creo que es la importancia de hacerlo abierto, sí, y conectar el centro con todas las obras que tenemos o todos los puntos turísticos que tenemos alrededor, hacer como un cinturón a lo mejor peatonal para que podamos, como tú dices, arquitecto, disfrutar nuevamente, ¿no? De sí, todo eso que no... Y regresando un poquito al punto de la historia, ¿no? Pues tenemos históricamente el Palacio de Cortés, el Jardín Borda, Salto de San Antón, la catedral, una serie ahí de casas que se supieron, ¿no? Que la de Cantinflas y que la de Diego, exacto, y que todas estas, que lo vuelven de alguna manera pues un sitio histórico, ¿no? Y más que nada turístico, sí, ¿no? Que es lo que tenemos que rescatar, el turismo, que en los 80s, yo me acuerdo perfectamente, escuelas, ¿no? De gringos, que había miles de gringos, y ahorita ves caminando uno, dos, sí, entonces se perdió eso por muchas Entonces, bueno, para mí históricamente Cuernavaca es el reflejo de un paisaje hoy abandonado, hoy olvidado, hoy dejado a un segundo término, mientras debería de ser lo principal. Deberíamos de proteger nuestros laureles, nuestros tulipanes, de proteger todos nuestros jardines y todos los árboles endémicos que tenemos, cazahuates, en fin, la lista es larga, pero es gracias a esa geografía y a esta cantidad de agua que tenemos, estas barrancas que son el pulmón, estos acueductos y estos zapantles que rodean por todos lados, es lo más importante que hemos de cuidar, ¿sí? Más allá de hacer programas urbanos de desarrollo inmobiliario o tal, creo que lo más importante es conservar barrancas, abrirnos a ellas, conservar toda esta flora y toda esta bendición que nos da el agua, que nos da la tierra, una tierra fértil. Siembres lo que siembres, se da, y lo que necesitamos nada más es una sombra para poder estar con los abuelos escuchando historias de la ciudad. Un poquito retomando lo que dicen los dos, creo hay una definición para ir como de la mano con el tema. Hay una definición de historia que dice que la historia es conocer el pasado para entender el presente y posiblemente vislumbrar el futuro. Y creo que la historia de Cuernavaca ha sido esa, ¿no? Ha sido la ciudad en donde han llegado de todos lados, históricamente, de todo el mundo, por lo mismo, sin tener que ser repetitivo, el clima, la bondad de la ciudad, la orografía, la topografía, todo esto. El presente sigue siendo el mismo, siguen llegando gentes de todos lados, y yo creo que el futuro va a seguir siendo igual. Es decir, Cuernavaca seguirá creciendo y es donde tenemos que poner mucho cuidado, sí, en la densificación o redensificación de la ciudad, sin poner en riesgo las características naturales de la ciudad. Saber crecerla. Saber crecerla y de una manera ordenada, porque además Cuernavaca no es una traza europea, exactamente, o una traza reticular ordenada, por lo mismo de sus condiciones orográficas, ¿no? Topográficas. Entonces, ese es, creo yo, que a donde nos lleva la reflexión de la historia de Cuernavaca, ¿no? Hablemos de Cuernavaca contemporánea. Como decíamos hace ratito, ¿no? Yo creo que hay un par de eventos
detonantes de Cuernavaca, que es el temblor del 85 y ahora la pandemia. Entonces, cómo se ha ido dando esta evolución de la ciudad, incluso el crecimiento. Hace rato que estábamos allá arriba con Lilian veíamos todo lo que nos queda por desarrollar de Cuernavaca, ¿no? Toda la parte poniente, que afortunadamente está bastante detenida y protegida porque ya nos la hubiéramos, o ya se lo hubieran acabado de una manera irracional, ¿no? Entonces, estos dos eventos para mí creo que son muy importantes, que son además los que han definido el crecimiento de Cuernavaca y de alguna manera también su arquitectura. Entre estos dos eventos pues tenemos todo el desarrollo de la arquitectura contemporánea que se dio en Cuernavaca con este edificio, con la tallera, con lo demás, y después con el infortunio del sismo del 2017, todos los ejercicios de arquitectura contemporánea que se hicieron en Jojutla, ¿no? Que también me parecen muy interesantes, ¿no? Y que ponen a Morelos, no nada más a Cuernavaca, sino a Morelos, como en un punto ya mundial de ciertos ejercicios arquitectónicos, ¿no? Bueno, también una particularidad de estos proyectos es que han sido desarrollados o proyectados por ejercicios que no son locales, ¿no? Que han tenido que hacer, pues sí, este trabajo que hace todo arquitecto de entender el sitio, de entender el usuario y dar una respuesta que sea la mejor. Y yo creo que eso es muy valioso, nos ha puesto en el lente. Sin embargo, también pues hay otra arquitectura, ¿no? Hay otro Morelos, otro Cuernavaca, otras prácticas que es importante también pues poner en consideración, ¿no? para futuros proyectos, pero que también han hecho esta ciudad del día a día, ¿no? Yo creo que antes se subestimaba mucho al mismo cliente o al habitante de Cuernavaca. O sea, ¿para qué le voy a dar arquitectura si con lo mínimo necesario tal vez está bien, ¿no? Con una alberca y una Con una alberca y una terraza o una palapita cumple, ¿no? Esto hablando de los desarrolladores inmobiliarios, macro desarrolladores inmobiliarios incluso. Entonces como que se subestimaba mucho, ¿no? Como lo comentas, en el momento en donde la Ciudad de México empieza a venirse para acá con estos eventos, desafortunadamente para ellos, afortunadamente de alguna forma para Cuernavaca, se da este crecimiento y se empieza a arriesgar un poco más de arquitectura, se empieza a ver un poco más de arquitectura, se deja de ver como ya la casa nada más de fin de semana, ¿no? Que mucha gente decía, pues con que tenga 2, 3 cuartos, una terracita, nos apretamos y la alberca y jardín y ya, ¿no? Creo que ahora la gente nos obliga a nosotros a desarrollar mejor, a pensar más, al estar ya en el lente, digamos, ¿no? En esa lupa hasta internacional, nos obliga a nosotros a esforzarnos más. Bueno, en realidad para mí no hay tanto desarrollo como los escucho que hay. O sea, sí veo 4 ejercicios arquitectónicos maravillosos como este y como el teatro y en fin. Pero veo 2 arquitecturas que están totalmente opuestas a lo que creo que debería de suceder, que es proteger la ciudad. O sea, no veo por qué tendríamos que llenarnos de edificios, de departamentos, por ejemplo, cosa que tampoco está pasando y estaría asociada a ese desarrollo que estamos platicando. Creo que sería fundamental más bien empezarnos a ver como una ciudad un poquito más amplia en cuanto a la conurbanización con Temisco, o sea, irnos más allá de la ciudad de Cuernavaca y la ciudad de Cuernavaca envuelta en este pulmón de barrancas, protegerla a toda costa, ¿sí? Recuperar nuestras barrancas, vamos a recuperar nuestras banquetas, vamos a permitir que la gente, vamos a callar un poco tanto ruido de coches. Geográficamente no es una ciudad para hacerla tan desarrollada como quisiéramos imaginar que es lo correcto por desarrollar. Creo que esa manera de desarrollar es afuera y aquí creo que hay que proteger, abrazar, recuperar la casa de la abuela y hacerla museo con sándwiches y recuperar el jardín de los primos para abrirlo a una nueva biblioteca y venir a este lugar caminando y salir de este lugar caminando, disfrutar de ese mercado, limpiarlo, poder venir a ese mercado con una bonita accesibilidad y bajarte a comprar un mercado limpio.
O sea, creo que hay muchas cosas más importantes que darle metros cuadrados a gente que viene de la ciudad. Pero creo que la oportunidad en cuanto a tierra y topografía existe, no aquí, al lado. Pues hay que poner ojo ahí, o sea, ¿por qué no estamos desarrollando ahí en el Paraíso de otro modo? No el Walmart y el Club Country, sino una ciudad, un barrio. Vamos a generar un barrio nuevo por allá y recuperar el que tenemos aquí y poner atención en que se nos van nuestros árboles milenarios, se nos va nuestro clima, se nos va el ecosistema que tenemos, estamos acabando con ese ecosistema que ha permitido históricamente a Cuernavaca ser y lo que ha sido y gracias a eso tener a la gente maravillosa que hemos tenido, en fin. Sí, creo que tocaste un punto muy importante que es precisamente preservar este espacio público, este concepto de derecho a la ciudad y aprovechar precisamente la topografía que tenemos para propiciar estas derivas o estos encuentros, elementos sorpresas, ¿no? que nos da esta ciudad. Yo la recuerdo muchísimo, yo sí nací aquí en Cuernavaca y recuerdo muchísimo que hasta la preparatoria yo de mi casa, que es en el extremo o periferia oriente de la ciudad, yo me venía caminando aquí al centro histórico, al Cine Morelos, a ver la muestra internacional de cine. Yo me iba entre vacas a la escuela. Exactamente. Una maravilla. Había caballos que te topabas en la avenida Río Mayo, ¿no? Donde hay un los caballos lecheros, exactamente. Entonces, creo que eso es importante recuperarlo. Yo por eso a mí me gustó, tenía la intención de abrir un poco el debate con estos dos eventos, ¿no? Porque el primero creo que definió muy bien lo que era o lo que iba a ser el crecimiento de Cuernavaca en las siguientes 2 décadas, del 85 al 2005. A mí también me tocó nacer en el centro de Cuernavaca y yo no tenía jardín y jugaba en la plazuela del Zacate, ese era mi jardín. O sea, ahí jugaba fútbol en la plazuela del Zacate. Me iba caminando a comer un elote al kiosco a los 6 años, solo, sin problemas, ¿no? Y entonces en el 85, bueno, pues empiezan a dar estas situaciones en donde ya la vocación de Cuernavaca, que es lo que creo que debemos de defender, que es la Cuernavaca de los 12 pueblos, ¿no? O sea, el crecimiento que se dio de Cuernavaca es el que tú estás diciendo, Alfredo, váyanse para allá, o sea, Río Mayo creció. Uno de los pueblos. Ahorita es uno de los pueblos, exactamente. Entonces, que crezca para allá muy bien. Y luego también lo platicábamos hace rato. Por eso se da la conurbación de Cuernavaca, ¿no? No nada más es Cuernavaca. O sea, ya es Temisco, Jiutepec, incluso Yautepec, una parte de Yautepec ya es parte de la zona metropolitana de Cuernavaca. Y hacia el sur, pues Xochitepec y hasta el Puyeca, un poquito de Puente Ixtla. Entonces, estoy de acuerdo, los crecimientos tienen que ir para allá e incluso para el poniente y defendamos. Va a ser más rápido, va a ser más accesible. Y entonces defendamos esta parte de aquí, ¿no? Que creo que es hacia donde vamos. Pero la arquitectura también debe de ser, creo yo, mucho el rescate. Y el centro en muchas partes está abandonado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer de manera urbana, de manera social, arquitectónica, incluso económica, para que muchos de los edificios que tienen departamentos muy grandes, que en algún momento se llenaron de oficinas del gobierno, vuelva a generar una actividad, una vida, que el centro tenga una vida no de godín o de funcionario de oficina, pero debería de ser mejor, creo yo, por todo lo que tenemos. O sea, el hecho de arriesgarte a poner tu oficina en el centro, la gente le empieza ya a dar vida otra vez al centro. Ya no es nada más las oficinas de gobierno. Entonces eso sería también como invitar un poquito y que a lo mejor el turismo pueda llegar a pernoctar en algunos sitios de muy buena calidad arquitectónica de interiorismo para dormir y despertar frente al Palacio Cortés o frente a la catedral o escuchar las campanas, ¿no? Que eso pues es muy poco, salvo que sea la Feria de Tlaltenango, pues nos llenamos de cohetes y le da como cierta horror. Ahí está. Ya ha estado desde siempre, o sea, venir a la catedral y caminar desde siempre ha sido hermoso para el que viene de cualquier lado. Y mira, yo creo que hablando específicamente del centro, creo que ha habido varios intentos, no sé si buenos, malos, fallidos, ha habido varios intentos de rescatarlo y siento que también ha habido mucha resistencia por parte de la gente, en cierta forma.
pero siento que también la gente local siempre hay como una cierta resistencia, que a veces es muy buena porque a lo mejor se han impedido que se hayan desarrollado o hecho obras que dañen efectivamente a la comunidad o al pueblo, y otras que tal vez hubieran estado bien, ¿no? Entonces, pero al no tener una, digamos, como ese master plan de que realmente qué es lo que se tiene que hacer, hasta dónde, qué sí, qué no, entonces llega gente, intenta hacer unas cosas, hay resistencia, va para atrás, se acaban los árboles y ya que los cortaron, ya que los terminaron, no lo hubieran hecho, ¿no? Y va otra vez, y es un jala y estira constante, ¿no? Fíjate que perdón, rápidamente, buscamos en algún momento hacer un ejercicio. Prácticamente todas las barrancas podrían ser vialidades peatonales o en bicicleta. Porque andar en Cuernavaca en bicicleta no es algo fácil, ¿no? Entonces sí podría ser, pero yo me puedo venir de mi casa a mi oficina en el centro en bicicleta, pero pues luego me regreso en coche, ¿no? Porque a lo mejor no alcanza a llegar, pero utilizar las barrancas como estas arterias seguras, que no necesitas tener una gran intervención dentro de la barranca para poder hacerlo, creo que sería un muy buen proyecto, y lo platicábamos con Checho hace rato, ¿no? También, o sea, el hecho de rescatar las barrancas no es reforestarlas, porque están infestadas de árboles y cada vez son más, están muy contaminadas, y además la fauna endémica se sigue protegiendo y incluso sigue creciendo. Pero si logramos hacerlas parte de nuestra vida, es decir, parte de nuestra cotidianidad, creo que también sería un gran acierto, porque además casi todas las barrancas conectan a Cuernavaca para donde me digas. Bueno, yo coincido con Juan Pablo que sí hace falta una planeación, ¿no? Una planeación pues articulada en función de todos estos elementos que estamos hablando, porque de por sí la planeación urbana habla de una zonificación y esa es una segmentación de alguna manera, ¿no? De usos. Entonces, encontrar ese punto en donde pueda ser pues un buen resultado, ¿no? En el tenor de lo que estamos hablando. Sí, mira, yo creo que depende mucho, no solo de nosotros, de todos, la misma gente que venga de la Ciudad de México, de otros lados, es que valoren, que aprecien, que se den cuenta realmente de este ecosistema que nosotros tenemos, de este entorno, ¿no? Favorable, de este clima. Y yo creo que en el momento en donde realmente se entienda y se haga conciencia, vamos a evitar estar luchando contra que estén cortando estos árboles, contra estos macrodesarrollos en lugares donde no debería de haber, el uso correcto del agua, ¿no? La limpieza de las barrancas, todo esto. Yo creo que falta más que nada mucho conocimiento. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que no se da cuenta, vive aquí y no valora, no se da cuenta. Sí, o sea, se me hace muy difícil cómo valorarlo. Si yo voy a la calle con mi hijo caminando, al lado de una pantle cargado de litros de agua limpia, que me salió a 5 cuadros arriba, y me encuentro una banqueta que no puedo caminar con mi hijo, que me da pánico que lo atropellen, que está todo mugroso, que está lleno de basura, que al lado de un árbol hay un letrero de publicitario inmenso, que al lado hay por toda la ciudad. O sea, la imagen urbana es deplorable, la imagen urbana es muy triste, pudiendo ser una imagen urbana limpia, pudiendo ser una segura. O sea, ¿cómo te va a dar seguridad llegar a una ciudad que parece, no sé, apocalíptica de repente en ciertos lugares, ¿no? Yo creo que, haciendo una reflexión, creo que una parte importante de todo lo que hemos estado platicando también se puede llevar directamente a la academia, ¿no? Y a partir de ahí, pensar en permear toda esta probabilidad que le vemos a Cuernavaca, permearla a la academia. Y no hablo nada más de las escuelas de arquitectura, sino hablo también de las escuelas en instituciones públicas, en economías, en todo esto, de permearla para que se trate de ver cuáles son las ventajas, porque las bondades ya las conocemos, pero cuáles son las ventajas de Cuernavaca para que Cuernavaca pueda entonces sí
darle a todo ese turismo o a toda esa cantidad de personas que le encanta el clima, pues que venga y se establezca y entonces genere economías, ¿no? Creo que ese es un tema que nos faltó platicar un poquito, el tema de la academia, ¿no? O sea, el cómo pues, le vamos a estas semillitas, lo vamos haciendo que crezca de la manera en que creemos que debería ser.